Soy David Adams y os invito a acompañarme en un viaje épico, en el que estudiaremos la creación de 4 imperios y las luchas dinásticas que los desgarraron. Timur, la espada del Islam; Edgar, el rey de todos los ingleses; Atila el Huno y Carlomagno, el padre de Europa, construyeron vastos imperios que dominaron el mundo y terminaron siendo destruidos por rivalidades familiares. En el siglo XIV, un poderoso líder de Asia Central libra una guerra santa para expandir sus dominios. Lanzan flechas de fuego para obligar a salir a los georgianos y se enfrenta a colosos en el campo de batalla. Le espera un arma aterradora: 125 elefantes de guerra, antes de que un conflicto familiar estalle en su reino. Sus 200.000 soldados se dispersan y jamás volverán a reunirse. Y provoque un baño de sangre, traiciones continuas y el fin del imperio. El fin del imperio. Timur, la espada del Islam. Soy David Adams y estoy en las montañas Hisar, en Uzbekistán, en la tierra natal de uno de los grandes conquistadores de la historia. Y no estoy hablando de Genghis Khan, sino de un insigne guerrero que casi 2 siglos después creó un imperio que asombraría al mundo. Este es Timur, también conocido como Tamerlán. Tenía mucho en común con Genghis Khan. Era mitad mongol, mitad turco y 100% despiadado. Y a lo largo de 35 años, su ejército dejó un reguero de 17 millones de muertos, aproximadamente el 5% de la población mundial de aquella época. En la segunda mitad del siglo XIV, Timur forjó un enorme imperio que se extendió desde la India hasta orillas del Mediterráneo. Su objetivo era crear un linaje imperial que perdurara en el tiempo, generación tras generación. Timur necesitaba un heredero que asegurara su imperio y depositó sus esperanzas en sus hijos y nietos. Pero muy pocos estuvieron a la altura de sus expectativas, y uno tras otro fueron quedándose en el camino. Menos de un siglo después de su muerte, su imperio había desaparecido. Pero para poder comprender tan desolador final, debo viajar al lugar donde todo empezó. Es un pueblo situado a 20 kilómetros. Tras las montañas. Justo al otro lado. Rustam Nazarov va a mostrarme el mundo en el que creció Timur. Nuestra primera parada es un encuentro de Buzkashi, un deporte que nació como una celebración de la victoria. Es un deporte muy antiguo. Ya. Y muy popular en Asia Central. Los competidores deben sujetar el cuerpo de una cabra decapitada y llevarlo hasta un círculo situado en un extremo. En el pasado, a veces se usaba el cadáver de algún jefe tribal derrotado. Este es Fasula, el campeón de Buzkashi de Asia Central. Pertenece al clan Barlas, igual que Timur, y muestra con orgullo las cicatrices causadas por la continua práctica de este brutal deporte.
El Buzkashi es un deporte muy antiguo que las tropas de Timur practicaban como entrenamiento cuando no estaban en batalla. Para los hombres uzbecos es la principal diversión dominical. Y es un deporte increíble que tengo que probar. El espíritu de sus antepasados inunda el ambiente. Soldados a caballo con un arco en una mano y un sable en la otra. Guerreros implacables que causaban masacres en los campos de batalla, a los que solo un hombre podía liderar. Timur-Lan, conocido en Occidente como Tamerlán el Grande. Para comprender mejor el mundo en el que surgió Timur, Rustam me conduce a una aldea cercana. ¿Muchos de sus guerreros salieron de aquí? Sí, Timur buscaba a sus soldados en estas montañas, porque aquí los hombres eran más fuertes y más altos y valientes. Ya. Nos encontramos en el corazón de una región histórica conocida como Transoxiana, un territorio de Asia Central que ha sido invadido numerosas veces a lo largo de la historia. Bonito pueblo. Sí. Y además es muy antiguo. Qué curioso. Sí, aún utilizan el arco tradicional. ¿Timur creció en un lugar como este? Sí, e igual de duro. El hombre destinado a conquistar casi la mitad del mundo conocido nace en 1336 en un entorno tan humilde como este, en lo que hoy es Uzbekistán. El ritual de salar al bebé para ahuyentar a los malos espíritus se remonta a tiempos muy antiguos. Según cuenta la leyenda, Timur nace con las manos cubiertas de sangre, un presagio de los millones de personas que perderán la vida a causa de su implacable sed de poder. Aquí es donde el joven Timur aprende a cabalgar, a cazar y a saquear, a asaltar caravanas y a luchar con las tribus rivales. Es una vida dura, pero Timur es un joven fuerte y las lecciones que aprende mientras crece le acompañarán toda la vida. Antes de atacar un pueblo, Timur envía a 2 hombres para que comprueben si cada casa tiene su propio horno o existe un horno comunal, lo que indicaría que se trata de una aldea unida. Pero si cada casa tiene su propio horno, será más fácil de conquistar. Timur comanda un ejército de tártaros y turcos islámicos. Pero él no desciende de un linaje real, lo que amenaza sus posibilidades de conservar el poder y transmitirlo a un heredero. Timur deposita sus esperanzas en su primer hijo, cuyo nombre, Jahangir, significa el conquistador del mundo. Timur tendrá 4 hijos, con 4 esposas diferentes. Pero debido a sus orígenes humildes, tendrá que enseñar a sus descendientes a arrebatar el poder a sus enemigos. Es un joven muy astuto. Pertenece al clan Barlas. Y cuando el ejército mongol invade sus tierras y el jefe huye, Timur se erige en jefe del clan con tan solo 24 años. Tras convertirse en el nuevo líder y haciendo gala de la legendaria hospitalidad uzbeka, Timur da la bienvenida a los invasores mongoles para ganarse su confianza. Hoy en día, los aldeanos siguen venerando su astucia, su valentía y su amor por el arte y la ciencia.
Timur fue un gran científico y un hombre culto y erudito. Y un guerrero implacable, sediento de poder. Timur desea derrocar a sus aliados mongoles, pero son demasiado poderosos para enfrentarse a ellos en solitario. Así que forja una alianza con un jefe tribal, Amir Hussain. Y juntos expulsan de su tierra natal a los invasores mongoles. En 1370 ya han colocado los cimientos de su nuevo imperio. Pero Timur no piensa compartirlo. Y pronto volverá a demostrar que es un maestro de la traición. Pocos meses después de su victoria compartida, Timur ataca la capital de su aliado y tras despojarle de sus tesoros, ordena su ejecución. Timur se ve a sí mismo como un defensor de la fe islámica y como el único conquistador del mundo capaz de restaurar la grandeza del antiguo imperio de Genghis Khan. Tras proclamarse gobernante indiscutible de Transoxiana, el conquistador y el constructor del imperio se convierten en uno. Y será aquí, en la antigua Kesh, donde empezará a poner en práctica la obsesión por la arquitectura que le acompañará toda la vida. Esto es lo que queda de la puerta de su palacio Aksaray, que erige aquí para asombrar al mundo. En la segunda mitad del siglo XIV, su ascenso es imparable. El joven jefe tribal se ha convertido en un temible guerrero con un imperio que se extiende por toda Asia Central. Como un despiadado caudillo, elimina a todos aquellos que se interponen en su camino y destruye grandes ciudades mientras construye otras. Estamos en la ciudad de Sarisabz, la antigua Kesh, donde Timur ordenó la construcción de Aksaray, un espectacular palacio de verano. En la actualidad, este lugar es un enorme yacimiento arqueológico que aún conserva una parte del pavimento. Y si aparto la tierra y vierto un poco de agua, aparecen estas hermosas teselas. Timur ordena que estas piezas de mosaico cubran suelos y paredes como un símbolo resplandeciente de su ambición. Y coloca esta inscripción sobre uno de los arcos: «Dejad que el que dude de nuestro poder admire nuestros edificios». Todo forma parte de su ferviente deseo de asegurar su legado, porque lo que en verdad ansía es fundar una dinastía. Timur se propone expandir su imperio y al frente de su imparable ejército de caballería marcha hacia el noroeste, hasta la región musulmana de Corasmia, donde se apodera de la legendaria ciudad de Kat. En sus calles, los hombres son masacrados y las mujeres y los niños son tomados como esclavos. Y como parte del botín, Timur rapta a la princesa Kanshada, que es descendiente directa de Genghis Khan, y posee la sangre real que él necesita para reforzar su dinastía. Después la obliga a casarse con su primogénito, Jahangir, para otorgar a su familia la ansiada legitimidad. Y mientras planea el futuro de su estirpe, comienza a construir una capital digna de su imperio. Timur convierte a Samarcanda en su esplendorosa capital
una ciudad situada en la Ruta de la Seda, en la encrucijada entre Oriente y Occidente, con una gran importancia estratégica y económica. Timur es ambicioso. Quiere transformar su tierra natal. Así que ordena traer artesanos, albañiles y arquitectos desde los territorios conquistados. Y aquí, en Samarcanda, empieza a erigir su capital imperial, que será conocida como la Perla del Este. Y no existe mejor lugar que este gran espacio público para hacernos una idea de la grandeza de su reinado. El Registán, el lugar de arena. Para mí, esta es la plaza más increíble del mundo. El control de las rutas comerciales y el botín de las conquistas financian sus proyectos. Y Timur se asegura de que su pueblo comparta los éxitos. Su ejército es recompensado con generosidad y los habitantes de la capital disfrutan de una vida desahogada. Muchas gracias. Estos mercados están tan surtidos como hace 6 siglos. Aquí puedes degustar productos de todo el mundo. Timur transforma Samarcanda, que al igual que Roma, Atenas y Babilonia, terminará convirtiéndose en una de las grandes ciudades de la antigüedad. En 1376, Timur ve cumplidos sus deseos. Su poder, su fama y su ejército crecen al mismo ritmo que su imperio. Samarcanda, su espléndida capital, es la ciudad más próspera de la Ruta de la Seda. Su amado hijo Jahangir, a sus 20 años, es su general más capaz y está emparentado gracias a su matrimonio con la dinastía de Genghis Khan. Pero un día, mientras combate en la frontera oriental, recibe una terrible noticia. Timur regresa a la capital y encuentra una ciudad en duelo. Jahangir, su primogénito y la gran esperanza de su dinastía, ha muerto a causa de una enfermedad repentina. Este enorme árbol tiene más de 600 años. Timur ordena que sea plantado tras dar sepultura a su hijo Jahangir. Aquel es su mausoleo. Mientras llora su muerte, Timur medita una decisión trascendental: a cuál de sus descendientes legará su imperio. Timur está decidido a transformar su familia en una dinastía respetada. La viuda de Jahangir, Khan Shada, y su linaje real mongol son vitales para sus planes. Así que ordena que se case con Miran Shah, su tercer hijo, con la esperanza de que la pareja tenga hijos de sangre azul que hereden su imperio. Después se dirige hacia el oeste, al territorio infiel de la Georgia cristiana. Refugiados en el Cáucaso, los georgianos se han resistido durante mucho tiempo a la invasión. Pero esta vez Timur iniciará algo más que una conquista. Autoproclamándose la espada divina, Timur da comienzo a la yihad. Incapaz de contener su ambición en su propio continente, Timur avanza con paso firme hacia las puertas de Europa. Estoy en Tiflis, donde se libraron numerosos combates a lo largo de los siglos. Timur está obsesionado con los georgianos, y al igual que estos, no piensa darse por vencido. Así que, tras llegar desde el sur, sitia la ciudad. Invadirá Tiflis hasta 8 veces. Pero a pesar de todo, los georgianos sobreviven. Incluso hoy, en el corazón de la ciudad, aquel amargo choque de civilizaciones sigue sin olvidarse.
En nombre del Islam, Timur destruye iglesias, monasterios y fortalezas. Y quema cosechas y viñedos para matar de hambre a la población y borrar a este pueblo y a sus creencias de la faz de la tierra. Pero los georgianos no se rinden y luchan por perpetuar su forma de vida. Lo primero que hace Timur es destruir los viñedos. Pero para nosotros, el vino y los viñedos son sagrados. Así que los soldados georgianos cortan sarmientos que luego esconden en su pecho. Tras la batalla, cuando van a recoger los cuerpos de sus compatriotas caídos, los georgianos recogen los sarmientos de vid que ocultaron entre su ropa. Con ellos hacen nuevos plantones. Y cuando años después los musulmanes regresan, contemplan atónitos por todas partes los hermosos viñedos georgianos que nunca podrán erradicar porque desconocen el secreto. Los georgianos sobreviven y a lomos de sus caballos inician una guerra de guerrillas. Su habilidad como jinetes ha convertido las carreras hípicas de montaña en un deporte nacional. Estoy en las colinas de Kajetia, una región que Timur logró arrasar tras encontrar una fuerte resistencia. Estos georgianos de todas las edades descienden de aquellos valerosos guerreros que se enfrentaron a él, y son tan buenos jinetes como sus antepasados. Utilizando su pericia como jinetes y su conocimiento del terreno, los georgianos acosan a los invasores y les tienden hábiles emboscadas. No he podido terminar la carrera y habría llegado el último con mucha diferencia. Yo monto muy a menudo, pero no puedo competir con ellos. En 1395, el tercer hijo de Timur, Miran Shah, sufre una humillante derrota a manos de los georgianos. Durante el asedio a una fortaleza, cae en una emboscada y se ve obligado a retirarse. Su padre es informado de su fracaso y viaja a la región para enseñar a su heredero una lección vital, que toda derrota debe ser vengada. Después acorrala a sus enemigos al sur del país. Los georgianos se hacen fuertes en Barsia, en este complejo de cuevas. Es un lugar increíble que atraviesa toda la montaña, pero Timur es un gran estratega. Sus hombres descienden en canastas y lanzan flechas de fuego al interior de los túneles para hacer salir a los georgianos. Y cuando lo hacen, una lluvia de flechas acaba con ellos. Tras apropiarse de Georgia, Timur pone sus ojos de conquistador en Persia, el actual Irán. En 1397 llega a las afueras de Isfahán. La ciudad se rinde sin luchar y se somete a su indulgencia. Pero unos disconformes rompen el trato, asesinando a algunos soldados en el interior de la ciudad. Su venganza es despiadada y constituye una demostración de la suerte que corren aquellos que le traicionan. Los 70.000 habitantes de Isfahán son decapitados y sus cráneos son amontonados en 28 torres alrededor de la ciudad. Este es el escenario bélico que Timur muestra al mundo. Pero pronto deberá abordar una nueva traición. Cuando regresa a su tierra natal, recibe la noticia de que su aliado Tokhtamis, un descendiente directo de Genghis Khan, avanza por el interior de su imperio. Tokhtamis rodea Bujará, la llamada ciudad de los mercaderes, de la que Timur depende para financiar su imperio. Timur monta en cólera ante la traición de su amigo y aliado.
El ataque a Transoxiana y en especial a Bujará es un asalto al corazón de su reino, a su legítimo dominio, al que debe responder con energía. Para el arqueólogo Beruz Kurbanov, el invasor reclama así sus derechos dinásticos. Tokhtamis se considera el sucesor legítimo de Gengis Khan, lo que, según él, le concede el derecho a conquistar los territorios gobernados por Timur. Timur ha conseguido unir a su familia con el linaje real de Gengis Khan para convertirse en el creador de una estirpe legítima. Pero al codiciar una posesión tan preciada, Tokhtamis se transforma en una amenaza. Bujará es una gran ciudad comercial, el centro de la cultura y la teología islámica y el corazón de la ruta de la seda. Es un tesoro que no puede perder. Timur regresa con su ejército a Transoxiana, su tierra natal, para enfrentarse a Tokhtamis. Pero este se retira sin presentar batalla y abandona la valiosa ciudad. Timur decide acabar para siempre con las ambiciones de su rival y lanza una ofensiva con dos de sus posibles herederos, su tercer hijo, Miran Shah, y su nieto, Mohammed Sultán. Timur los envía junto a 200.000 guerreros a la misión más peligrosa de sus vidas. Muchos imperios se han derrumbado a causa de las disputas familiares. Pero a finales del siglo XIV, Timur, el gran guerrero, no debe enfrentarse a un conflicto interno, sino a un antiguo aliado, el jefe tribal Tokhtamis. Timur planea un ataque sorpresa en pleno invierno, lo que le obliga a atravesar la estepa euroasiática para llegar a la actual Rusia. Entre sus generales se encuentran dos herederos potenciales, su hijo Miran Shah y su nieto Mohammed Sultán, ambos dispuestos a demostrar sus dotes de liderazgo en un viaje agotador de 3.000 kilómetros por un infierno helado. Su ejército se enfrenta al de Tokhtamis en la batalla de Kundurcha, en la actual Rusia. Mohammed Sultán dirige el ataque, demostrando que puede ser tan destructivo e implacable como su temible abuelo. Miran Shah, en el flanco derecho, también demuestra ser un gran líder. Juntos derrotan al ejército de Tokhtamis, en una lucha cruenta que se salda con 100.000 bajas entre muertos y heridos. La venganza de Timur se ha consumado. Los dos posibles herederos han demostrado su valía, pero la sucesión al trono aún parece lejana. Timur no da muestras de decadencia. Y aunque la esperanza de vida apenas supera los 30 años, él ya ha cumplido 60 y ha sobrevivido a algunos de sus potenciales sucesores. En 1398 su imperio se extiende desde el actual Kazajistán, en el norte, hasta Afganistán, al sur, y a través de Irán e Irak hasta los límites de Turquía. Pero el ambicioso guerrero pone sus ojos aún más lejos, más allá de su frontera oriental. Consciente de que la guerra civil ha llevado a la India al borde de la ruptura, Timur decide conquistar su capital, Delhi, famosa por sus increíbles riquezas. Timur lleva consigo a sus nietos Pir Muhammad y Khalil Sultán. Y al frente de un ejército formado por 90.000 hombres, inicia la invasión de la India. En línea recta y en dirección sur, Delhi está a unos 1.600 kilómetros de Samarcanda. Timur y sus fuerzas cruzan el Hindu Kush, una de las cordilleras más traicioneras de la Tierra,
y después descienden por el Punjab hasta la planicie india. Pero cuando llegan a Delhi, tropiezan con un arma aterradora. 125 elefantes de guerra, que desde los tiempos de Alejandro Magno han sido usados como carros de combate. Los elefantes se lanzan a la carga y tras ellos 50.000 soldados que cruzan los límites de la ciudad para enfrentarse al ejército de Timur. Pero este no retrocede y hace avanzar a centenares de camellos con balas de heno en llamas atadas a sus grupas. Algunos elefantes son abatidos y otros huyen aterrados, aplastando a sus propias tropas. Y es entonces cuando sus nietos demuestran su valía. Pir Muhammad ataca, obligando a los indios a retroceder, mientras Khalil Sultán, en el flanco izquierdo, avanza con valentía y captura el primer elefante. Ambos primos intentan demostrar que tienen el carisma necesario para gobernar. Y cuando el ejército indio por fin es derrotado, se abren las puertas de Delhi. Timur acampa junto al emblemático embalse de Hauz Khas, dispuesto a aceptar la rendición de la ciudad. Pero poco después de su llegada, cuando unos rebeldes atacan a sus soldados, decide castigar a todos sus habitantes. Masacra a la población, saquea la ciudad. La historiadora Raksanda Jalil, tras estudiar el relato del propio Timur, piensa que su verdadera motivación era apoderarse de las riquezas. Sus pomposas teorías explican que sus llamamientos constantes a matar a los infieles son actos permitidos por su religión. Pero esos principios constituyen una forma astuta de ocultar su auténtica pretensión, que es, en lenguaje llano, robar y saquear. 100.000 personas pierden la vida en tan solo un día, y la ciudad es arrasada en lo que Timur llamará mi mayor conquista. Timur regresa a Samarcanda con miles de esclavos, riquezas e incluso elefantes de guerra. Entre los prisioneros hay artesanos, arquitectos y canteros que Timur pone a trabajar para construir un tributo digno del Dios Supremo que le ha concedido la victoria. Una mezquita de unas dimensiones jamás imaginadas. Timur está obsesionado con su nueva mezquita, cuyo diseño se inspira en el Corán. Debe parecer que su cúpula roza las estrellas. La mezquita Bibi Janim le ayuda a presentarse como el gran defensor del Islam. Su estilo servirá de inspiración a palacios tan espléndidos como el Taj Mahal. Pero otros asuntos más terrenales reclaman su atención. En la conquistada Persia ha surgido un problema. Timur se ve obligado a reunir a su ejército, pero no para conquistar nuevos territorios, sino para meter en cintura a un vástago rebelde. Miram Shah, su tercer hijo, ha perdido la capacidad de gobernar. Tras recibir un fuerte golpe en la cabeza al caerse de su caballo, Miram Shah se comporta como un demente. Ha derribado los edificios más hermosos de su reino en Persia y lleva una vida libertina y depravada. Cuando comprueba su estado, Timur aparta a su hijo del poder y, por supuesto, de sus planes sucesorios.
Timur fija sus ojos en Mohammed Sultán, su nieto mayor, y lo elige para dirigir una campaña en lo que hoy es Turquía. Mohammed es una figura clave en la victoriosa batalla, pero pagará un alto precio por ello, ya que resulta herido en el fragor del combate. Timur acude al campamento para estar a su lado, pero 3 días después, Mohammed Sultán, su posible heredero, sucumbe a las heridas. Siguiendo la costumbre mongola, Timur ordena destruir el tambor de guerra utilizado por su nieto. Y el problema de la sucesión vuelve a aparecer. No falta mucho para que cumpla los 70 y aún no ha encontrado al gran líder que ocupe su lugar. Necesita a alguien con astucia y carisma que sea digno de heredar su imperio. Timur se fija en uno de sus nietos, Pir Muhammad, que luchó con valor e inteligencia durante la campaña de la India e incluso capturó un elefante de guerra, y lo elige como sucesor. Pero no se olvida del resto de sus hijos y nietos, y reparte entre ellos algunos de sus territorios con la esperanza de que esta decisión mantenga la concordia y la paz familiar entre sus descendientes después de su muerte. Mientras tanto, en la ciudad de Kesh culmina uno de sus proyectos arquitectónicos más grandiosos, el Palacio de Aksaray. Las obras terminan en 1404 y para celebrarlo, Timur invita a 40 reyes y jefes de Estado. Pero el emperador de China se niega a asistir porque sigue considerando a Timur un advenedizo tribal. Este siempre ha tenido en mente atacar China y restaurar en todo su esplendor el imperio mongol. Y aquella es la excusa que estaba buscando. Así que ya con 68 años decide por fin invadir China. Timur se lo juega todo en una arriesgada incursión invernal en territorio enemigo. Pero aquella será una guerra que el gran conquistador nunca librará. Las condiciones extremas diezman hombres y caballos. Timur cae enfermo y una gélida noche, en la estepa kazaja, su vida se apaga. La conmoción es total y su muerte es mantenida en secreto durante un día y una noche. Todo el campamento llora su muerte. Más tarde, sus 200.000 soldados se dispersan para no volver a reunirse. Pero ¿qué habría pasado si Timur hubiese vivido el tiempo suficiente para alcanzar la victoria y tras cruzar las montañas hubiese invadido China? Su victoria habría consumado su mayor ambición, el renacer del imperio mongol más de un siglo después de la muerte de Genghis Khan. Y con el control absoluto de la ruta de la seda, incluso habría acariciado la posibilidad de implantar un califato islámico que se extendería desde Pekín hasta París. Una visión que muere con él. Y cuando la noticia de su muerte se extiende por el imperio, su sueño de fundar una dinastía real también empieza a desmoronarse. Timur pasó muchos años planeando ese momento. Y es entonces cuando el heredero que él mismo eligió da un paso al frente, su nieto, Pir Muhammad. Debe asumir el control de un vasto territorio y de una volátil mezcla de culturas y religiones. De un imperio en el que hay sultanes, señores de la guerra y pueblos nómadas y sedentarios. Pero su mayor fuente de problemas emana de su familia.
Desde sus bastiones repartidos por todo el imperio, muchos de los que ansiaban suceder a Timur están tramando astutos planes para alcanzar su objetivo. Cuando las familias se enfrentan por un trono, pueden destruir el imperio que ambicionan. Timur, el gran guerrero de Asia Central, pasó toda su vida acaparando riquezas y territorios. Pero su muerte ha provocado un seísmo de dimensiones colosales. Timur eligió a su nieto Pir Muhammad como legítimo sucesor, pero algunos de sus descendientes se muestran reacios a respetar su última voluntad. Uno de ellos es su nieto Khalil Sultán, un guerrero valiente y respetado que cayó en desgracia al elegir como esposa a una mujer intrigante a la que su familia desprecia. Khalil gobierna un territorio situado al este de Samarcanda y desde allí envía un mensaje. Las monedas imperiales siempre han llevado el nombre del rey, pero tras la muerte de Timur, Khalil Sultán hace acuñar monedas nuevas. Aquí tengo una de ellas, y como gesto de desafío, omite el nombre del nuevo emperador, su primo Pir Muhammad. En las mezquitas del territorio que él gobierna, su atrevimiento va aún más allá. En las oraciones oficiales se ignora al nuevo rey, y su lugar lo ocupa el nombre de Khalil Sultán. Este considera que gracias a su linaje debería ser el nuevo emperador, y que como Pir Muhammad no tiene sangre real, eso debilita su autoridad. Khalil Sultán es hijo de la princesa Khan Shada, y sí posee ascendencia real. Piensa que ha nacido para ser rey y no tarda mucho en reclamar su reino. Pocos meses después de la muerte de Timur, Khalil Sultán y su ejército de mercenarios avanzan hacia el oeste y se apoderan del legado más valioso de su abuelo, la gran ciudad de Samarcanda. Pir Muhammad se encuentra en la provincia afgana de Kandahar y sabe que si quiere conservar el trono, tendrá que recuperar su preciada capital. Así que recorre con su ejército 1500 kilómetros para intentar detener a su traicionero primo. Cuando llega a Samarcanda, Pir Muhammad se enfrenta a Khalil Sultán, que con su poderoso ejército derrota a su primo. Pir Muhammad regresa a Kandahar para reagrupar a sus fuerzas, pero será traicionado por uno de sus generales y después ejecutado. El sucesor que eligió Timur pierde la vida apenas 2 años después de subir al trono. Pero la guerra familiar continúa. Aún queda un pretendiente al trono, Shahrukh, el hijo pequeño de Timur. Siempre ha sido considerado demasiado débil, pero un día decide abandonar su fortaleza afgana en Herat para demostrar a todos que lo han subestimado. Shahrukh viaja con sus guerreros hasta las puertas de la capital. Allí descubre que el ejército de Khalil Sultán es mucho más fuerte. Así que en vez de atacar, consigue pactar una frágil tregua que durará 5 años. En Samarcanda, Khalil Sultán se está quedando sin amigos y sin dinero. Su abuelo administró la capital con generosidad y se ganó la lealtad de sus habitantes. Pero él solo ha sembrado malestar y resentimiento. Ningún estrato social apoya su mandato y ha dejado sus arcas casi vacías para pagar a su ejército de mercenarios. Khalil Sultán dilapida su tesoro en tan solo 5 años, y cuando ni siquiera puede pagar a su ejército, sus generales lo expulsan de la ciudad. Así que pide a su tío Shahrukh que le brinde un refugio seguro. Pero Shahrukh lo aparta del poder y ocupa su lugar como nuevo rey, demostrando ser todo un maestro en el complicado juego de la sucesión. El hijo al que Timur consideró demasiado débil para gobernar, consigue hacerse con el trono imperial. Y reina junto a su hijo, Ulugh Beg, que se ha instalado en Samarcanda. Pero deberán pagar un alto precio. La muerte de Timur y la lucha por la sucesión han provocado conflictos en todo el imperio.
Sarug y Ulugh Beg deben hacer frente a un creciente número de rebeliones en todas las provincias. Y las potencias vecinas aprovechan la situación para ganar terreno en las zonas limítrofes. Las grietas del imperio se multiplican. Pero una parte del legado de Timur continuará floreciendo. Al igual que su abuelo, Ulugh Beg es un protector de las artes y las ciencias. Y a la lista de edificios de Samarcanda añade un observatorio, que le otorgará el sobrenombre del Rey Astrónomo. También construye escuelas y promueve la educación, fortaleciendo una orgullosa tradición que continúa hoy en día. Pero fuera de la ciudad, el malestar se extiende, y Ulugh Beg, el gran erudito, carece de la capacidad militar para hacerle frente. Tras su muerte en 1449, el declive se acelera. Los confines del norte son recuperados por las tribus que en el pasado fueron aplastadas por Timur. Y los vastos territorios ganados en Persia también terminan perdiéndose. Un siglo después de la muerte de Timur, su imperio recibe el golpe definitivo y el más doloroso, al perder su posesión más preciada. Samarcanda, su hermosa capital, cae en manos de los señores de la guerra uzbecos, y la gloria suprema del imperio escapa de las manos de su familia. Mientras tanto, a miles de kilómetros, otro continente florece. En Europa, el Renacimiento está llegando a su apogeo. Y un nuevo descubrimiento despojará de su recurso más valioso a la región que un día dominó Timur. Timur financió su imperio gracias al control de la ruta de la seda, que monopolizaba el intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente. Pero cuando los europeos descubren rutas marítimas que bordean sus antiguos dominios, la ruta de la seda inicia su declive. Un ocaso que evitará que otro temible constructor de imperios vuelva a aparecer nunca en Asia Central. Aquí yace Amir Timur, el último y auténtico gran emperador. En su sarcófago verde, traído desde la lejana Mongolia, aparece escrita la palabra Mahoma 40.000 veces. Cada uno de sus posibles sucesores poseía al menos una de sus cualidades. Jahangir fue un gran general, Sarug tenía su astucia y Mohammed Sultán su valentía en la batalla, pero ninguno de ellos aunó todas sus facultades. Y tras su muerte, su imperio se desvaneció, porque era él la fuerza que lo sostenía.